En este video nos adentraremos al maravilloso mundo de los microcontroladores. Para empezar, veremos qué es un microcontrolador y el surgimiento de estos, qué partes lo constituyen principalmente. Examinaremos algunas de las conexiones básicas para poderlo echar a andar y finalmente exploraremos algunas aplicaciones típicas. Bien, comencemos. Se sabe que el mundo de los microcontroladores es muy amplio y que actualmente existe una gran variedad de dispositivos que difieren en tamaño, en velocidad de procesamiento, en costo, en versiones, etc. Trataremos de explicar por qué más adelante. Bien, comencemos. ¿Qué es un microcontrolador? Pues básicamente un microcontrolador es un circuito integrado el cual está formado por material semiconductor. Este material semiconductor permite la incorporación de dispositivos llamados transistores o diodos y otros elementos, principalmente transistores de diferentes tipos. Con esos transistores se pueden configurar interruptores sencillos. Los interruptores, como se sabe, pueden tener un estado activo y un estado inactivo. Estos estados se pueden interpretar como valores matemáticos de 0 y 1, lo que se conoce como electrónica digital. A este circuito integrado muchas veces se le denomina MCU, lo cual quiere decir unidad de microcontrolador. También se emplea en algunas ocasiones la letra griega μ para indicar lo mismo, quedando así microcontrolador como microampere, micrómetro, etc. Este circuito integrado, como cualquier otro, tiene terminales que le permiten conectarse al mundo exterior. Algunos de estos terminales se configuran como de entrada, mientras que otras como de salida, pero únicamente admitiendo valores que son ceros o unos. La interpretación de un cero generalmente se consigue con 0 voltios y con una conexión que se llama GND, que corresponde a ground o tierra, mientras que la configuración de 1 generalmente se consigue con 5 voltios o en algunos casos con 3.3 voltios. Más adelante veremos la interpretación de estos valores. Pero, ¿a qué se debe el surgimiento de los microcontroladores? Anteriormente, sus antecesores, los microprocesadores, denotados como micro P, necesitaban algunos dispositivos externos llamados periféricos. Estos dispositivos externos, como eran, por ejemplo, un convertidor análogo digital, un manejador de puerto serie, un temporizador o timer, etc., se conectaban a esta unidad de microprocesador para poder realizar tareas en particular. Otra característica importante de los microprocesadores es que requerían de un bloque especial de memoria, el cual se dividía en dos partes principales, una en la que estaba el código del programa y otra en la que estaban los datos. Todas estas unidades se conectaban directamente al microprocesador para poder realizar alguna tarea en particular. De hecho, algunas unidades de microprocesador necesitaban una generación de reloj externa. Más adelante veremos esta generación de reloj. La gran idea surgió cuando se incorporaron estos dispositivos periféricos dentro de la unidad de microcontrolador, facilitando así las aplicaciones específicas, pero a costa de reducir las capacidades de cada una de estas unidades. Por decir, el timer ya no tenía la misma extensión cuando se incorporó dentro del microcontrolador. No obstante, las capacidades fueron suficientes para la mayoría de las aplicaciones, como veremos más adelante. La función principal del microcontrolador entonces es actuar ante las condiciones de entrada y generar una salida deseada. Todo esto se lleva a cabo mediante la codificación de unas líneas de programación. Estas líneas están escritas en un lenguaje en particular, que puede ser de alto nivel, como C, o en ensamblador. No importa en qué tipo de lenguaje esté escrito, siempre el compilador va a interpretar esas instrucciones que serán escritas en el programa como una secuencia de ceros y unos que el microcontrolador podrá interpretar. Esta secuencia de ceros y unos se conoce como lenguaje de máquina. Con esto podemos definir
más técnicamente lo que es un microcontrolador. Como se vio, un microcontrolador es un circuito integrado compuesto por material semiconductor que utiliza transistores para formar interruptores y poder generar secuencias de ceros y unos. Es un circuito integrado que tiene incorporado elementos periféricos para poder realizar tareas específicas, como lo pueden ser convertidores análogos digitales, manejadores de puerto serie, timers, etc. También hace uso de un programa que contendrá las instrucciones específicas para poder ejecutar y responder así en función de las condiciones de entrada y generar así una salida deseada. Bien, con eso hemos repasado lo que es un microcontrolador. Ahora veremos las partes que lo constituyen principalmente. Como se anticipó, un microcontrolador tiene memoria. Pero ¿para qué sirve la memoria? Bueno, la memoria por sí sola solamente puede albergar información, pero en realidad la parte central de un microcontrolador está en la unidad aritmética lógica, denotada como ALU. En esta unidad, como su nombre implica, se realizan operaciones que son del índole matemático y lógicas. En realidad se pueden realizar las 4 operaciones matemáticas, pero todas están basadas en la suma. Por ejemplo, la resta se basa en sumar un número positivo con un negativo. La multiplicación es la sucesión de una suma varias veces y la división el inverso de la multiplicación. Principal atención pondremos en las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas básicas corresponden a la función OR, AND y NOT. Con esta se puede generar cualquier circuito combinacional, pero además existen otras funciones que son de movimiento y estas nos sirven para transferir información de una localidad de memoria a otra, por ejemplo, para asignarle un valor numérico a una variable, etc. Bueno, el funcionamiento está centrado en esta unidad de procesamiento ALU, la cual, como se vio, realiza estas operaciones. Además, existe un bloque en el que se localiza la memoria, que por una parte es el programa, es decir, el código escrito en forma de líneas, de instrucciones, y la otra parte es la transferencia o el almacenamiento de datos. Existen otros dispositivos adicionales, como son por ejemplo una unidad de control, que se encarga de coordinar el funcionamiento o el flujo de información entre los diferentes bloques. Existe una vía en particular por la cual puede circular toda la información y está conectada a todos los bloques que integran el microcontrolador. Esta vía en particular se le conoce como bus de datos. El segundo bus importante es el llamado bus de control, y este le dice a cada una de las unidades cuál es la función que deberá desempeñar. Por ejemplo, en el caso de la memoria, como es bidireccional, se le puede indicar si va a aceptar información o si va a proporcionar un dato. Y esto se lleva a cabo mediante la coordinación del control. También se le indica, por ejemplo, a la ALU cuál de todas las operaciones disponibles en el catálogo se va a realizar. Por último, en cuanto a los buses, está el bus de direcciones. Y esto es importante porque, ya que la memoria tiene muchas localidades, es importante saber en cuál se va a escribir o de cuál se va a leer. Y este también está conectado a todos los dispositivos o todos los elementos internos. Este es el bus de direcciones. Como se dijo anteriormente, existe un bloque que es denominado de entrada y salida y que constituye la entrada al mundo exterior o salida al mundo exterior, y este generalmente está conectado a la unidad aritmética lógica, por lo que puede accesar directamente a algún elemento de la ALU a los registros de entrada y salida. O debido a que existe un bus de datos, esta información proveniente del exterior puede operarse en la ALU y posteriormente almacenarse en la memoria de datos. Y claro que debe de indicarse a través de una instrucción registrada en el código de programa. Este código de programa está escrito en forma de instrucciones que se ejecutan de forma secuencial, y para que se lleve a cabo una buena coordinación necesitan estar todos los bloques sincronizados, y esta sincronización se lleva a cabo mediante un bloque que hace la generación de un pulso que se le conoce como
de reloj o CLK. Este pulso le da el tiempo necesario para que el flujo de información vaya adecuadamente y que, como repito, se realiza de forma secuencial, lleve la coordinación adecuada. Este bloque generalmente es un generador de reloj o CLK. Y bien, básicamente esas son las partes más importantes que constituyen un microcontrolador. Ya que sabemos esto, podemos proceder a ver cuáles son las conexiones mínimas necesarias para cualquier microcontrolador, aunque puede variar ligeramente ya que existe en el mercado una gran cantidad de versiones disponibles. Lo que invariablemente está presente en un microcontrolador son las terminales de alimentación. Y los microcontroladores generalmente se alimentan con bajo voltaje. Esto corresponde a una tensión que va de 3.3 voltios hasta 5 voltios. Aunque algunos dispositivos de menor capacidad o con ahorro de energía pueden alimentarse con un voltaje menor. La mayoría de los microcontroladores requieren de un cristal externo. Este cristal es un oscilador que va a actuar como un generador de reloj, el cual va a proporcionar la frecuencia de trabajo. Las frecuencias típicas son de 20 MHz, 1 MHz y hasta hay de 70 MHz. A diferencia de los microprocesadores, esta velocidad es relativamente baja, pero para la mayoría de las aplicaciones el microcontrolador puede hacer las tareas con esta velocidad. Otra terminal importante que tienen todos los dispositivos es el reset y generalmente es negado, es decir que se va a activar con un nivel lógico 0. Para esto se emplea un voltaje positivo que se conecta a través de una resistencia y va conectado a más VCC, donde más VCC representa la alimentación del microcontrolador. Generalmente se utiliza un pulsador para poder activar temporalmente el reset. Bien, esta configuración sirve para introducir un valor, un estado de entrada 0 o 1. Cuando el pulsador está actuando de forma natural, el voltaje de alimentación VCC pasa a este terminal indicando una entrada lógica de 1. Cuando el pulsador es activado, se conecta este punto a tierra y por lo tanto genera una entrada lógica 0. Esta misma configuración, como se dijo, se utiliza para introducir valores lógicos de 0 y 1. Para poder monitorear las salidas, generalmente se emplea un diodo LED, el cual nos indica el estado de encendido o apagado de dicho terminal. Generalmente se conecta una resistencia que va de 150 ohms hasta 330 ohms. Esto con el fin de limitar la corriente que circula por el diodo LED, aunque la capacidad de la salida de corriente de una de las terminales generalmente está limitada a unos 20 mA. Por otro lado, la resistencia recomendada en esta configuración del reset está alrededor de unos 10 kΩ, aunque el valor no es estrictamente necesario. Y bien, estas son las conexiones mínimas necesarias para poder echar a andar un microcontrolador. Paso a paso, en cuanto a las aplicaciones, podemos encontrar una gran variedad. Nos centraremos ahora principalmente en dos. Una es para controlar un motor paso a paso, el cual está constituido por una serie de bobinas o inductores que generan campos magnéticos cuando son energizados. Estos campos magnéticos, denominados norte y sur, se pueden orientar de tal manera de que el rotor, que es la parte móvil del motor, pueda orientarse físicamente y poder realizar movimiento mecánico o físico. Las bobinas denominadas L1, 2, 3 y 4 se pueden controlar de tal forma de que la secuencia haga que este campo magnético sea variable y cambiante. La secuencia típica a emplear es activar dos bobinas consecutivas a la vez, de esta manera. Así, el campo magnético se va recorriendo de forma ordenada y puede hacer que el rotor pueda girar libremente. Si se sigue
la secuencia en este sentido, quizás se haga que el rotor gire de esta manera. Por otro lado, si la secuencia se realiza en sentido contrario, también esperamos un giro contrario en el rotor. Aquí lo que nos importa es saber que cuando se energiza una bobina en particular, entonces se tiene control sobre esta y se genera un campo magnético. Esta generación o activación se puede realizar fácilmente si se utiliza un microcontrolador, y este microcontrolador puede controlar la activación y desactivación de cada una de las bobinas, simplemente escribiendo la secuencia en forma de instrucciones y se irán ejecutando de una por una. También la velocidad con la que cambia la salida depende de la velocidad a la que va a girar el motor. Entonces esto se puede sincronizar con los dispositivos llamados timers. Por otro lado, también resulta conveniente introducir algún dato del mundo exterior, es decir, utilizar alguna de sus terminales de entrada para controlar ya sea la velocidad, el sentido, etc. y poder responder ante una entrada externa. Otra aplicación típica es el uso de microcontroladores en el control de microondas. Estos están en la mayoría de los hogares. Utilizan generalmente un teclado alfanumérico para introducir los datos al microcontrolador, y este va a responder en cuanto al tiempo de activación del magnetrón, o el encendido de una luz, o el encendido de la ventilación. Pero esto con base a los datos introducidos por el teclado alfanumérico. También cuenta generalmente con un display que nos proporciona la información que se está procesando. Y todo esto con un mismo dispositivo, claro, con ayuda de algunos cuantos periféricos. Y así existe una gran cantidad de aplicaciones que pueden ir desde la simple doméstica, mecatrónica, industria automotriz, etc. Conforme avancemos en este curso, iremos explorando algunas de estas aplicaciones. Y bien, eso es todo.